¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a los tutoriales de Windows 2008 Server. En esta ocasión vamos a hacer la configuración del servidor de DHCP. Desde Guatemala, Steven Blanco, es un gusto. Vamos a iniciar con la configuración. De nuevo vamos a utilizar la máquina extendida de VMware para hacer la configuración de este servidor. Acá ya tengo cargado el sistema, entonces únicamente vamos a maximizar el servidor Windows 2000 Server 2008 Enterprise, en el cual vamos a hacer la configuración. Dependiendo de la capacidad del hardware del computador, se va a tardar algunos minutos en cargar en algunos casos. Para hacer la configuración vamos a hacer lo siguiente: vamos a ir a la opción de inicio y seleccionamos la opción que se llama herramientas administrativas. Luego en herramientas administrativas podemos ver que ya están instalados algunos servidores, y el primer paso es ver que esté instalado un servidor de DNS, ya que las computadoras para recibir DHCP tienen que estar conectadas a un dominio. Al momento de hacer la instalación del servidor DNS se crea un dominio, y a ese dominio es el que las computadoras se deben pegar. Ahora, para hacer la instalación del servidor de DHCP, ingresamos a la opción de administrador del servidor. Nos mostrará una ventana en la cual nos solicita la autorización para continuar con el proceso. Le indicamos que continuemos y nos cargará una pequeña aplicación en la cual nos muestra un resumen de las configuraciones que actualmente hay en el servidor, de las que se pueden hacer, de las funciones y características incorporadas en este sistema operativo. Hay que tomar en cuenta que cada vez que carga hace una recopilación de datos, hace una segmentación por resumen de información de seguridad del equipo, por funciones, como se puede ver acá, y las características, que son sumamente importantes. El sistema operativo cuenta con más de 10 funciones y aproximadamente 35 características. Como se dan cuenta, ya está instalado el servidor de DNS. Ahora, para instalar el servidor de DHCP, ingresamos a la opción de agregar función. En este listado de funciones podemos corroborar que nos muestra las 16 funciones actuales para el sistema operativo. Nosotros estamos interesados en hacer la configuración del servidor de DHCP. Hay que tomar en cuenta que siempre y cuando se tenga ya instalado el servidor de DNS, la tarjeta de red tiene que tener una IP estática. Si ingresamos a inicio y seleccionamos ejecutar y colocamos nspa.cpl, nos mostrará el estatus de las conexiones y una breve información acerca de las mismas. Ingresemos a esta tarjeta de red y verifiquemos si en las propiedades de la misma tiene instalada alguna dirección. Actualmente tiene que tener instalada una dirección IP de manera estática, ya que este servidor es un servidor de DNS. Solo en un momento nos mostrará la información de la configuración de la tarjeta de red. Como les mencionaba al principio, es un poco tardado dependiendo de la capacidad del computador con el que esté corriendo esto. Mientras la dirección IP se muestra, podemos hacer lo siguiente: si ingresamos al DOS y describimos ipconfig, nos va a mostrar el nombre de la interfaz de conexión y la dirección IP. Acá en el protocolo de Internet versión 4 nos muestra el número de la dirección IP y también la MAC address. Por ejemplo, si colocamos ipconfig-o, nos va a mostrar un detalle de los resúmenes de las tarjetas de red, las MAC address y los dominios a los cuales están conectados. Ahora que verificamos de que ya tiene una dirección IP estática y está configurado el servidor de DNS, seleccionamos la opción de siguiente. Nos mostrará un pequeño resumen de introducción del Dynamic Host Configuration Protocol, que es el DHCP, y también de cosas que hay que tener en cuenta. Dice que se debe configurar al menos una dirección IP estática, es lo que ya se tiene, ¿verdad? Y que cuando se instale en Salvador deben haber planificadas las subredes que se van a hacer. Por ejemplo, yo acá tengo 20 computadoras, por decirlo de esta manera. Obviamente la empresa crecerá en un futuro y es necesario por lo menos pensar en un 25% de crecimiento. Presionamos clic en siguiente. Acá nos informa qué conexión se encuentra actualmente, y si se dan cuenta aparece la dirección IP estática que colocamos nosotros
al principio en la configuración del servidor de DNS. Es la misma que aparece acá y aparece también su dirección MAC address en esta parte. La seleccionamos, presionamos clic en siguiente y nos dice que en esta parte vamos a configurar el dominio primario. Acá es donde viene lo interesante y lo importante. Como les mencioné, si no se configura el servidor de DNS, no nos serviría de nada configurar el servidor de DHCP, porque es necesario que detecte a qué dominio primario estamos actualmente conectados. Eso cuando se habla de una máquina cliente. Por ejemplo, el dominio que yo creé se llama Ryzen.com. Actualmente no tengo un servidor de DNS alternativo, únicamente un primario, y presionamos clic en siguiente. Acá nos hace una pregunta bastante interesante: si deseamos o no tener compatibilidad con los servidores WINS para las aplicaciones de esta red. Un servidor WINS es similar a un servidor de DNS. Actualmente los servidores de DNS traducen una petición para indicar qué nombre de dominio está asignado a una IP y se redirecciona hacia esa IP. El servidor WINS hacía lo mismo, únicamente que de manera local. Funcionaba para sistemas operativos antiguos, dígase Windows NT o incluso para Windows de versiones en DOS. Ahora presionamos clic en siguiente, decimos de que no se quiere porque en realidad ya no es usual, no nos va a servir de nada. En esta parte viene algo muy importante, que es la creación de un ámbito. Un ámbito es donde están las directivas de administración de un servidor de DHCP. Agreguemos uno. Le vamos a colocar al nombre del ámbito LAN server, por ejemplo. En esta parte, si se dan cuenta, dice dirección IP inicial. Vamos a colocar a 192.168.0.3. ¿Por qué no pongo la .1 o la .2? Si se dan cuenta, la puerta de enlace predeterminada es en este sistema o en esa tarjeta de red la .1 y ya está usada, entonces no podemos volverlo a duplicar, ¿verdad? Esto sería un error fatal, al igual que utilizar la dirección IP de esta tarjeta de red. Entonces colocamos una posterior, que sería por ejemplo la 3, ¿verdad? Ahora en dirección IP final, yo quiero que se quede definido que vamos a tener 53 IPs. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo deseo que solo ciertas personas tengan conexión, puedo limitar la entrega de DHCP para que no se sature la red. Podría ser alguna de las cosas. Y luego colocamos IPs estáticas para que de igual forma no haya una clonación de direcciones IP y no haya saturación en la red. Ahora en máscara de subred vamos a colocar 3 veces 255 y al final un 0. En puerta de enlace predeterminada, la puerta de enlace predeterminada sigue siendo la misma, ya que este dispositivo puede ser un router el que nos brinda la conexión, ¿verdad?, hacia internet. En tipo de subred nos hace dos consultas, nos deja escoger la topología, si es cableada o inalámbrica, y el tiempo de la concesión. Una concesión es el tiempo en el cual está activo el cliente DNS y el cliente DHCP y se mantienen en constante comunicación para que la IP esté concedida, valga la redundancia, hacia una tarjeta de red. Presionamos clic en aceptar y acá nos aparece que ya fue instalado nuestro ámbito o ya fue configurado con el nombre LAN server. Acá está el pool o el rango de direcciones IPs. Acá hay un breve resumen, ¿verdad?, de lo mismo que anteriormente mencioné. Presionamos clic en siguiente y nos pregunta si deseamos habilitar el modo sin estado de DHCP para protocolo de internet versión 6, que es un protocolo de 128 bits. Actualmente en el mundo ya se está empezando a utilizar ese porque el rango de IPs o el pool de IPs global está desapareciendo, se está limitando. Esto debido a tecnología innovadora como las tablets o los smartphones, que ahora obtienen un IP, y eso hace que la limitación del protocolo de internet versión 4 se esté acabando, ¿verdad? Entonces lo ideal es utilizar una versión de protocolo que sea superior y se utilizará la versión 6. Vamos a colocar de que no se habilite debido a que no tengo ninguna computadora actualmente configurada con el protocolo de internet versión 4. Únicamente vamos a utilizar, versión 6, únicamente vamos a utilizar versión 4. Presionamos clic en siguiente. Nos da un breve resumen del estado de la conexión. Nos dice a qué dominio estamos pegados o a qué dominio se van a pegar las máquinas. Y nos informa de forma detallada el intervalo o el pool de direcciones IP, de igual manera el nombre del ámbito.
y si está habilitado o no el DHCP para la versión 6. Presionamos clic en instalar. Actualmente hace una recopilación de información en el servidor de DHCP, en el cual inicializa todos los procesos de instalación. Dependiendo de la capacidad del hardware va a ser la duración de esta instalación. Cuando esto termine de instalarse, vamos a verificar en la consola de administración. Es una consola gráfica, no es una consola tipo terminal o tipo DOS. Cómo se hace la configuración o la entrega de concesiones para las computadoras. Incluso se puede hacer denegación de rangos de IPs. Por ejemplo, si ustedes detectan que el área de administración está utilizando el servicio de internet de mala forma y están descargando archivos o películas, videos, etcétera, algo que está prohibido, entonces ustedes pueden venir, colocar el pool de IPs de ellos y hacer una denegación del acceso hacia esas IPs. De igual forma, si se trabaja de manera local, entonces no había ningún problema. Ahora bien, de lo contrario, tendríamos que venir y hacer políticas en un terminal server para hacer la limitación para cada uno de los usuarios, o ya sea para el grupo de usuarios, administradores o de las personas que estén usando de manera errónea nuestra red. Esperemos un momento a que procese la instalación. Hay que tomar en cuenta que en algunos sistemas operativos, como por ejemplo Windows XP, cuando tiene instalado el Service Pack 1, es un poco difícil que obtenga la dirección IP de manera automática o de una manera más precisa. Para eso se necesita liberar la dirección IP y se hace haciendo lo siguiente: en la ventana de OS, que sería en esta ventana, ¿verdad? Usted viene y escribe ipconfig espacio diagonal release. Esto hace que la tarjeta de red se libere. Luego de que está liberada la interfaz, vamos a renovarla escribiendo ipconfig espacio diagonal renew. Esto lo que hace es lo siguiente: se comunica hacia el cliente DHCP. Este asimismo se enlaza con el servidor DHCP, aclarando que el cliente DHCP es el cliente que está instalado en el servicio de la computadora. De igual manera, el servidor DHCP es el que está en la computadora que nos está proveyendo del rango de IPs. Actualmente, si se dan cuenta, aún sigue recopilando los datos de la instalación. Luego de que ustedes escriben ipconfig diagonal espacio diagonal renew, nos va a entregar una dirección IP en la cual se comunica de nuevo hacia el servidor de DHCP, nos entrega la dirección IP y nos indica si se pudo renovar o no. Si no se puede renovar, probablemente sea un inconveniente en el pool de direcciones IPs. Si no se puede liberar, el problema se da directamente en la tarjeta de red, y esto puede ser un problema únicamente de que el driver esté mal instalado o ya que sea un problema físico. Actualmente nos indica de que la instalación fue finalizada de una forma correcta. Únicamente hay que presionar clic en cerrar. Al momento de presionar clic en cerrar, empieza a cargar las librerías. Acá automáticamente nos dice cuántas funciones tenemos ya instaladas. Si se dan cuenta, tenemos instalado el servidor de DNS y el servidor de Dynamic Host Configuration Protocol. Ahora bien, ya tenemos instalado el servidor de DHCP, pero nos falta configurarlo. Para hacerlo, ingresamos a inicio y seleccionamos la opción que se llama herramientas administrativas. Luego vamos a donde dice DHCP. Esperamos a que cargue, ¿verdad? Siempre nos va a hacer la misma pregunta si deseamos continuar o no. Recordemos que el sistema operativo Windows 2008 Server salió un poco después de Windows Vista, y Windows Vista tenía esto tedioso, que era una consulta por cualquier cosa que se hacía, ¿verdad? A cada proceso le ponía una o dos preguntas sobre si se deseaba hacer o no. Esto es algo seguro, pero en algunos videotutoriales mejor lo vamos a deshabilitar para que no nos esté preguntando lo mismo.
Ok, acá ya está enlazado el servidor de DHCP. Aparece de la siguiente manera: aparece el nombre y nos muestra en qué protocolo vamos a trabajar. Como les comenté, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar sobre el protocolo versión 4. Si usted presiona clic derecho, incluso nos deja agregar un servidor, administrar el servidor y hacer muchas cosas. Por ejemplo, nosotros vamos a ingresar al protocolo Internet versión 4 y vamos a expandir este menú. Si se dan cuenta, acá nos muestra una serie de opciones. Las importantes son el conjunto de direcciones, las concesiones, como les mencioné anteriormente, que vamos a configurar. Por ejemplo, hagamos lo siguiente: vamos a mostrar una estadística. Acá nos dice cuántas IPs están utilizando. Tenemos un total de 51 en uso 0 y disponible 51. Por ejemplo, si vengo yo y coloco una computadora y la pego al dominio de Ryzen.com, que es como se llama nuestro dominio, ¿verdad? Le activo el DHCP de esa máquina, el cliente de DHCP de esa máquina viene, se comunica a este servidor y este servidor le entrega un IP. Entonces acá en uso sería una IP y disponible nos quedarían 50 únicamente. Acá nos muestra una serie de datos con información, ¿verdad? Esperamos a que la computadora procese. Por ejemplo, podemos agregar en un intervalo de exclusión un rango de direcciones IPs, como les mencioné anteriormente, ¿verdad? Si alguien está infringiendo nuestra red, por ejemplo, yo quiero que las personas que están en el rango de IPs de la 15 a la 25 nunca se conecten, o que actualmente estén bloqueadas. Pongamos lo más limitado, de la 20 a la 25, que estas 5 IPs, o sea, es decir, de la 192.168.0.20 a la 192.168.0.25 no tengan acceso y que se les deniegue el servidor de DHCP. Si se dan cuenta, acá nos aparece ya un resumen. Este es el intervalo, o el pool de direcciones IPs, y estas son las que están excluidas. Ahora bien, si nosotros deseamos hacer una configuración de las concesiones, como les había mencionado, ¿verdad? Una concesión lo que hace es darnos un tiempo o un limitante de tiempo para las direcciones IPs. Actualmente no nos deja ingresar a ninguna porque no hay ninguna máquina conectada, entonces no podemos agregar ninguna concesión todavía. Acá nos muestra información acerca de las reservas. Ustedes dirán que es una reserva, ¿para qué me va a servir? Por ejemplo, yo en mi sistema de trabajo tengo ocupadas 50 IPs de 70 que yo definí en el pool de direcciones IPs, pero de esas que tengo libres, yo quiero que 5 estén reservadas por si en dado caso viene alguien externo que sea un cliente y desee conectarse. Entonces yo le entregaré una de las IP reservadas. Por ejemplo, si en la parte de nombre de reserva colocamos clientes y colocamos que la dirección IP de este cliente va a ser la 192.168.0.47, acá tendríamos que colocar la dirección MAC. Pongamos por ejemplo una dirección MAC, pongamos la de esta máquina, ¿verdad? Entonces únicamente vamos a copiar la dirección MAC address. Hay que recordar que la MAC address en algunos casos puede ser de muchos caracteres. El estándar comúnmente anda en 10 caracteres, ¿verdad? Que es este, ¿verdad? Digo 10 y acá aparecen 12, pero ¿por qué? Porque comúnmente los dos ceros que están al principio o al final no cuentan. Vamos a colocar esta MAC address, vamos a marcarla, vamos a pegar a la descripción cliente externo. Le indicamos que puede tener DHCP o BootTP, dejemos que sean ambos y démosle un agregar. Entonces me indica de que ya está un cliente o una IP liberada o reservada para un cliente. En las opciones de reserva nos deja hacer diferencias de enrutamiento,
y nos deja hacer algunas cosas interesantes como colocar rutas estáticas. Esto en realidad es un poco más complejo, tendríamos que hacer otro tutorial para explicar qué es una ruta estática y cómo es que funciona. Actualmente ya se hizo la configuración, la instalación del servidor DNS. Solo nos quería venir y conectar una computadora hacia ese dominio. Hacer esto es bastante sencillo, lo voy a explicar en esta misma máquina, ya que la potencia del hardware que tengo no permite colocar dos máquinas virtuales al mismo tiempo. Para ustedes pegar una computadora al dominio, ingresan a inicio, seleccionan equipo o mi PC e ingresan a las propiedades. Dentro de las propiedades nos da varias opciones, ¿verdad? Esta versión nos deja ingresar al administrador de dispositivos, a configuración de acceso remoto y las configuraciones avanzadas. Como siempre nos va a pedir una solicitud de si deseamos continuar o no. Nosotros le indicaremos que sí deseamos continuar y nos muestra la información. Para pegar una computadora a un dominio siempre ustedes ingresan a esta ventana. Si es Windows XP es más fácil, carga de una vez y seleccionan la opción que dice nombre de equipo. Seleccionan la opción de cambiar y acá actualmente estamos en un grupo de trabajo. Si nosotros deseamos conectarnos a un dominio, colocamos acá dominio y ponemos por ejemplo ryzen.com. A mí no me dejará conectarme a un dominio porque estamos en la misma máquina y es probable que sí nos deje, pero después nos dará algunos errores. Así que lo ideal es hacerlo en algunas computadoras que sean únicamente clientes. Las concesiones actualmente no nos deja ver, como les había mencionado, ¿verdad? Porque no tenemos ninguna máquina conectada. Entonces eso sería todo para la configuración de un servidor de DNS. Si dan cuenta, en la concesión ya aparece una dirección IP, que es la que apartamos en el ámbito de reservas, que es la dirección IP de un cliente. Únicamente aparece la dirección IP, si está activo o inactivo, una breve descripción y la caducidad. Si está como reserva, entonces la caducidad no va a darse nunca, ¿verdad? Entonces eso sería todo para la configuración de un cliente de DHCP. Desde Guatemala les habló Steven Blanco. Es un gusto de nuevo, que tengan ustedes un muy buen día.